Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Para que puedas tener tu jardín pues más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, al episodio de mayo de 2024. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Muy bien, por aquí, al otro lado del cable. Vos sabés que he estado mirando las estadísticas del podcast y algo que me llamó la atención, uno ya va perdiendo la cuenta desde hace rato, y quería comentarte, y lo mismo también a la audiencia, que estaba mirando y ya llevo más de 500 episodios entre todos estos episodios de podcast en abierto y del podcast de suscripción que tuve, más los del correo del jardinerista, así que más de 500 episodios a los que le puse la voz. Me parece, la verdad que me quedé sorprendido, y esto se debe en muchísima parte, por no decir, gracias a toda la audiencia que está ahí semana a semana escuchando y aprendiendo con nosotros. Me uno a los aplausos, Claudio, claro que sí. 500 pedazos de episodios, se dice rápido, ¿eh? 500, ¡qué barbaridad! ¡Qué divulgación de la jardinería! De todo tipo, entrevistas, estudios que haces tú de investigación y luego intentar resumirlo y hacerlo entendible. La verdad que, bueno, yo pondría los aplausos 3 o 4 veces más. Unos cuantos para ti y todos los demás, o unas 15 o 20 veces más para los oyentes, que son los que hacen posible esto, ¿no? Porque si no, imagínate que tú estuvieses 500 episodios hablando solo y que nadie te escuchara. Sí. Qué triste sería. Bastante triste, pero gracias a Dios tienes una gran cantidad de oyentes y la verdad que sí. Un abrazo y muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, hoy tenemos para compartir nuevamente clases de nuestra academia de jardingpt.com, dos clases que tienen que ver con un tema muy interesante que es el acolchado. ¿Querés que escuchemos la primera clase y después aportamos nuestros conocimientos y experiencias? ¿Te parece bien, Fernando? Sí, dale a la primera clase. ¿Es aconsejable el acolchado? El acolchado, también conocido como mulching en inglés, es una técnica muy común en jardinería que consiste en cubrir el suelo con diversos materiales para evitar que quede expuesto al aire. Además de sus beneficios para el cuidado de las plantas, ya que un suelo sin cubrir requiere más cuidado, esta práctica también ofrece amplias posibilidades ornamentales en el diseño de jardines. Los beneficios que aporta el acolchado a nuestros jardines y huertos son numerosos. Evita el crecimiento de malas hierbas y maleza, lo que reduce la necesidad de realizar labores de mantenimiento. Es una excelente opción para el tratamiento decorativo de las superficies en nuestro jardín. Ahorra agua, ya que conserva la humedad del suelo en verano y evita la evaporación, lo que resulta en un menor uso de recursos hídricos. Reduce la intensidad de los trabajos de mantenimiento. Los materiales orgánicos, al descomponerse, nutren el suelo y mejoran su estructura. Protege el suelo de las temperaturas extremas y los cambios bruscos de clima. Reduce la erosión causada por la lluvia y el viento, lo que ayuda a mantener la estructura del suelo. En el caso de los huertos, favorece el desarrollo y conservación de las plantas y los frutos. Esta es la primera clase, una clase cortita, pero no por ello con poca información. Hay mucho aquí como para poder charlar. ¿Querés comenzar con tus aportes y yo después voy complementando y en la siguiente clase lo hacemos al revés? Bueno, pues genial. Pues teniendo en cuenta que ya desde hace un par de añitos estamos sufriendo aquí en esta zona una tremenda sequía que nos obliga a cambiar un poquito la idea de paisajismo y de jardinería que llevábamos hasta el día, bueno, hasta estos tiempos, hasta hace 2 años. La verdad que el mulching o el acolchado está cobrando un protagonismo mucho mayor del que tenía anteriormente. Y la verdad es que, pues ya todo tipo de jardineros, tanto muy profesionales como aficionados, como propietarios de casa, ya están empezando a entender la importancia de utilizarlo, de incorporarlo en los jardines, más enfocados ahora hacia la xerojardinería. Y por todas las ventajas que nos ha comentado nuestra profesora de jardingpt.com, de nuestra academia. Y es que es cierto que al aportar esa capa
lo que hacemos es conservar mucho más la humedad, evitar la erosión, al mismo tiempo evitar que las malas hierbas crezcan tanto. Regulamos la temperatura, incluso si son acolchados orgánicos, pues mejoramos el suelo. La verdad es que las ventajas son increíbles. Yo quizás la única desventaja que le veo es que según cuál y cómo acolchado utilicemos, se va degradando y digamos que hay como que reponerlo, ¿no? Hablo sobre todo, por supuesto, de los orgánicos, ¿no? De los acolchados orgánicos, que luego en la segunda clase veremos los tipos de acolchados que hay. Claudio, tú utilizas, allí también tenéis sequía, tenéis clima seco. El clima que tenéis vosotros en Mendoza es bastante parecido al que tenemos nosotros por aquí en la zona de España que yo vivo, la zona de Cataluña. Correcto. De hecho, Fernando, el clima en la zona nuestra se lo conoce como clima mediterráneo. Muy lejos estamos de las costas tuyas, pero el clima tiene las mismas características. Es un semidesierto y por lo tanto el recurso hídrico, como siempre hemos hablado, hay que cuidarlo y muchísimo. Quizás lo peor que podemos hacer cuando tenemos un clima en el cual el agua no abunda, lo peor que podemos hacer es tener suelos desnudos, suelos descubiertos. Si tenemos pocas plantas, todo el espacio, ya sea por ejemplo un cantero, una rocalla, todos los espacios tienen que estar cubiertos porque de esa forma vamos a estar ahorrando también agua por todos estos beneficios que hemos estado viendo. El mulching protege el suelo de las temperaturas extremas, también de los cambios bruscos. Cuando hay una inversión de temperatura muy alta, protege las raíces de nuestras plantas. También ayuda a evitar la pérdida de agua y a evitar la erosión, porque por ejemplo si llueve y el agua impacta directamente sobre el suelo, empieza a remover y empieza a cargar materiales y a degradar el suelo con su consecuente erosión. Por lo tanto, el uso del mulching es fundamental. Se están usando quizás un poquito más también en estos últimos tiempos, la gente lo empieza a ver con otros ojos, porque sobre todo se le está dando más una impronta paisajística, combinando distintos tipos de gravas con distintos tipos de colores, por lo cual ese aporte en el diseño es lo que quizás lo hace más atractivo. Y pensando en los mulchings orgánicos que vamos a charlar dentro de un ratito, es como lo que decís vos, hay que estarlos reponiendo y además interactúa con el suelo de nuestro jardín. Por lo tanto, si ponemos agujas de pino o cortezas de pino, va a cambiar el pH del suelo en la proximidad ahí de ese mulching, con lo que nos sirve para algunas cosas y con otras plantas que son basófilas, amantes de los suelos con pH alto, nos va a perjudicar. Entonces, ahora cuando hablemos de los distintos tipos de mulching, yo creo que podemos también comentar un poco de esta interacción con las características o las propiedades del suelo. Sí, yo en general soy bastante defensor de los acolchados, pero bueno, como tú dices también, pero como todo en la vida, hay beneficios e inconvenientes. Lo gracioso o lo interesante está que los beneficios en la balanza pesen más que los inconvenientes, ¿no? Pero aparte del inconveniente que has comentado de que se puede cambiar el pH, también, por ejemplo, algunos materiales que se pueden usar en algunos sitios como mulching, que puede ser, por ejemplo, las virutas de madera o el aserrín, este material, cuando empieza a descomponerse lentamente, se da el caso curioso de que consume nitrógeno del suelo también. Y entonces, claro, le está quitando los nutrientes a las plantas, ¿no? Y también, si la capa es muy grande, por ejemplo, hay un tipo de mulching que es el aprovechar los recortes del césped, pero eso hay que hacerlo con moderación, porque si ponemos una capa muy gruesa, al final es como que se apelmaza y entonces dificulta la entrada del aire, que la tierra respire, y también dificulta la entrada de la humedad, ¿no? O sea que, bueno, acolchado sí, pero bien hecho y bien pensado y bien, sobre todo, asesorado. Que todo esto se puede aprender en nuestra academia. Así es. Entonces vamos con la siguiente clase. ¿Qué tipos de acolchado hay? Hay muchos materiales que se pueden usar como acolchados en un jardín. En general, cualquier material que se pueda extender sobre el suelo se puede clasificar en dos tipos. Materiales inorgánicos, como gravas, gravillas, marmolina, piedras, picadura de ladrillo y puzolana. Estos materiales vienen en diferentes colores, texturas y formas, por lo que se pueden elegir opciones que sean decorativas para el jardín.
Materiales orgánicos, como cortezas, maderas, picadura de restos de poda y paja. Estos materiales no solo cumplen la función de acolchado, sino que también se descomponen en el suelo, y se convierten en abono y materia orgánica. El espesor necesario para el acolchado varía según el material, pero por lo general, se recomienda que tenga un grosor de 5-10 centímetros. Es importante tener en cuenta que estos materiales necesitan mantenimiento, especialmente en términos de limpieza y reposición, debido a la descomposición y la pérdida de material con el tiempo. Para aumentar todas las ventajas mencionadas anteriormente, se recomienda colocar una manta antihierba debajo del acolchado. Esta medida es muy eficaz para evitar el crecimiento de maleza en el jardín. Bueno, pues ahora tenemos, según nos ha comentado la profe, los diferentes tipos de acolchado, ¿no? Básicamente se organizan en orgánicos e inorgánicos. Mira, ahora dentro de poco tengo que hacer una obra donde, bueno, el ayuntamiento nos obliga a nivel paisajístico a crear un jardín como muy integrado en la naturaleza existente. Entonces, aparte de tener que usar plantas nativas de la zona y que no cambien mucho la visión del jardín en referencia con los paisajes más forestales que tiene alrededor, también nos aconsejan utilizar acolchado. En este caso será corteza de pino, pero no la gorda decorativa, que se suele usar en los jardines como para embellecer, porque es bastante bonita, sino una corteza de pino más triturada, más chiquitita, que le dé un aspecto más rústico, más de bosque al jardín. O sea que vamos a tener inmediatamente, en unas semanas, la oportunidad de añadir grandes cantidades de, pues una obra bastante grande, de mulching. Y bueno, como nos comenta la profe, el inconveniente será pues que se irá descomponiendo con el tiempo y el jardín quedará muy bonito el primer año, pero luego ya empezará un poquito a descomponerse. Y como suele pasar este tipo de cosas, como luego ya no se va a reponer, pues se irá convirtiendo en tierra y ya está. Y dentro de unos años el aspecto será diferente, ¿no? Salvo que la propiedad decida en reponer cada año un poquito. Pero bueno, va a quedar bastante bonito. Pero te tengo que reconocer que generalmente el tipo de jardín que nosotros hacemos no tiene tantos estos ingredientes, no tiene tanto estos ingredientes así como más integrados en la naturaleza, sino que son jardines más bonitos, más decorativos. Y entonces nosotros, en ese caso, nos demandan más los clientes ir hacia acolchados inorgánicos, o sea, hacia gravas, que nos obligan a colocar una malla antihierba debajo, porque si no empieza a salir la hierba, la mala hierba en medio de la grava, por ejemplo, y luego el mantenimiento es horrible, es dificilísimo. Entonces nos obliga a colocar algo que detestamos, ¿no? Esas mallas de geotextil o de plástico, que todo lo que sea introducir plástico en el jardín, pues bueno, como que no casa mucho, ¿no? Ahora te digo bien que las mallas, ya que estamos obligados a utilizarlas, las que estamos empezando a utilizar ya muchísimo más son las que no vienen tejidas, sino que, por ejemplo, las no tejidas, se llaman así no tejidas, para realizar los cortes no se te deshilacha y es muy sencillo entonces crear las formas, hacer los cortes para plantar las plantas y demás. Sí, acá, con respecto a los materiales orgánicos, como las cortezas, la madera, las picaduras de los restos de poda, todo lo que tiene que ver con materiales orgánicos, no colocamos ningún tipo de manta antihierba. Sí nos aseguramos de que haya una capa, como decía la profesora, entre 5 y 7 centímetros. No llegamos a los 10 habitualmente por el volumen de material que se necesita. Y eso se va a ir consumiendo durante el tiempo. En una oportunidad tuve la posibilidad de ver, de llegar a arreglar, tenemos que arreglar unos jardines de una bodega, y en la industria del vino se utilizan, le llaman chips de roble, en realidad es maderas con formas de cubo pequeñas o de tabletitas, con la cual le entregan la madera al vino y es mucho más económico que comprar las barricas y añejar o darle madera al vino dentro de esas barricas de roble francés o de roble americano. Entonces se usan estos chips, estos cubitos de madera. La gente que estaba haciendo el mantenimiento de los jardines les hizo la propuesta de haber colocado estos chips
como elementos decorativos porque tenían un color muy oscuro, un bordó muy oscuro que se veía muy bonito. Y resulta que los colocó así, sin más, directamente sobre los canteros. ¿Qué te imaginas, Fernando, que pasó con las plantas que estaban allí? Quizás las quemó un poquito. Como que un poquito bastante. Los Cachis. restos de vinos que tenían esos chips de madera se transformaron en vinagre y esa acidez destruyó todas las plantas. Dios mío. Entonces nos llaman a nosotros para que vayamos a arreglar y ver qué es lo que había pasado. Y bueno, la respuesta estaba en el elemento decorativo. A lo que voy con esto, con esta anécdota, con esta mala experiencia, es que no todos los restos orgánicos que podemos sacar en la industria los podemos usar así, sin más, como un mulching. Hay que conocerlos. Lo mismo ocurre de la industria olivícola. ¿Cuál es lo que va a pasar con ese producto? O el hecho, por ejemplo, de colocar, no sé si has podido observar cuando se acumulan grandes cantidades de césped, por ejemplo, cómo empieza eso a fermentar y a levantar temperatura. Usar el césped fresco como mulching también puede producir daños también severos, porque si hacemos una capa grande y empiezan los microorganismos a procesarlo, levanta la temperatura y puede dañar las plantas a las que queríamos proteger inicialmente. Eso como contras quizás de los materiales orgánicos, desde el punto de vista medioambiental, tal vez sea importante colocar los correctos, porque tampoco cualquier viruta de madera sirve. Hay maderas muy resinosas que no nos van a servir como mulching, pero lo que vamos a hacer es estar aportando algo de materia orgánica y de estructura. Tenemos esto que comentaste vos de la disminución de los niveles de nitrógeno, pero que se puede llegar a compensar luego de alguna otra forma. Y para no extenderme mucho y volviendo a los materiales inorgánicos, el hecho de colocar esta manta antihierba, un fieltro no tejido, por ejemplo, nos va a ayudar a que no tengamos malas hierbas o hierbas no procedentes entre medio de las ornamentales, pero algo que también he observado y que lo escuché a un paisajista chileno, si uno coloca, por ejemplo, una capa de grava de unos 10 centímetros de espesor, que es lo que hace él en sus diseños de jardines ecosistémicos, no tienen problemas con las hierbas no procedentes, con las hierbas que no se han sembrado. Y cuando empiezan a salir, las retiran muy fácil porque en 10 centímetros de grava no alcanzan las raíces a llegar al suelo. Entonces, al suelo firme debajo. Con lo cual ellos no utilizan manta antihierba, solamente usan una gravilla que acá le llamamos granza, de tamaño pequeño, de menos de 10 milímetros de diámetro, pero una capa de 10 centímetros. Y de esa forma controlan temperatura, controlan humedad del suelo y además controlan las, no me gusta la palabra malezas, pero ya sabemos que son las plantas que no hemos sembrado nosotros, que no hemos colocado ahí. Así es que esas son por ahí algunos de los aportes que podría hacer. Hay más para hablar, pero creo que queda claro. Claro, el truco de los 10 centímetros de grava es muy bueno, pero claro, es que a la hora de hacer un jardín, claro, el factor precio, el factor coste es muy importante. Entonces, claro, se intenta abaratar. Esos 10 centímetros normalmente se suelen reducir a 5 o a 7 máximo, pero bueno, vamos a ir casi a 5. Y claro, ahí ya es cuando ocurre que sale más económico para el propietario de la casa colocar una manta antihierba y solo 5 o 6 centímetros de grava que colocar 10 centímetros de grava, sobre todo en una gran extensión. Parece que es poco, parece que solo son... Imagínate que llegásemos a colocar solo 7. De 7 a 10 solo hay 3 centímetros de diferencia y dices, bueno, pero es poco. Sí, pero ¿y si son 500 metros cuadrados? Son unos cuantos camiones. Entonces sale más barato la manta y se hace por eso. Es feo que poner plástico en un jardín y que por el tema económico se hagan las cosas, pero ya sabemos que así es como funciona, cómo funcionamos, cómo funciona el mundo, ¿no? Sí, esta persona hace básicamente áreas verdes para el ayuntamiento, para los gobiernos. Entonces es obra pública, con lo cual los recursos
son otros. Y algo que quería remarcar a lo que nombrabas el tema de plástico, muchas veces el cliente particular, cuando hace su jardín y le gusta a él a realizar las tareas de jardinerías, suele colocar nylon, plástico directo. Compra el plástico en una ferretería, lo coloca y le coloca la piedra encima. Ahí no tienes el sonido ese de fallo. Bueno, hemos tenido que hacer arreglos también en esos jardines. El suelo no respira. Cuando llueve el agua no infiltra. Cuando se riega el jardín el agua no infiltra. Entonces es lo peor que se puede hacer. Poner plástico de ese tipo bolsa, los nylon o el nylon, compran el mismo que se utiliza para hacer los invernaderos porque viene con protección UV, o el plástico negro tipo de obra, colocan sobre el terreno, le ponen las piedras arriba para hacer esta cobertura, este mulching, con todas las consecuencias que eso trae en detrimento de las plantas y del propio suelo. Así que a evitarlo. Totalmente. Sí, lo he visto en algún sitio, ¿eh? En algún vídeo de Instagram he visto que ponían ese plástico y luego para disimular le hacen unos agujeritos. Y dice, ala, ya está solucionado el drenaje y todo. Con esto entonces hemos hablado ya de las dos clases, las dos de mulching, las dos de uno de los cursos dentro de la academia jardingpt.com, la cual ya tiene varios cursos que han llegado a su fin, que ya están todas sus clases y se van comenzando nuevos cursos que hemos optado con Fernando de hacerlos más cortos, con menos clases, porque si no hay muchísimo para estar escuchando, para aprender. Entonces, la información la estamos ordenando de otro tipo de forma, más accesible, porque la verdad que con 560 clases o algo así que tenemos, ya hay muchísimo para estar aprendiendo y escuchando. Sí, lo gracioso de la academia es que está toda la información bien ordenada, por clases, por temas. Lo que comenta Claudio es que en lugar de hacer un curso de 100 clases, pues vamos a dividir ese curso en pequeños cursos de cada uno, por ejemplo, 25 clases o así, o 30, 40 o 50, las que salgan. Pero como más cortitos también porque así uno cuando va completando los cursos, pues, bueno, las metas que se va marcando, pues dice, venga, este curso ya me lo he completado antes, ¿no? Que si lo ponemos completo, igual se tarda un mes en completar el curso. Pero lo gracioso también es que hay un bot en la academia que toda la información de estos audios, son clases en audio, también está en texto. Entonces el bot tiene acceso a esa información en microsegundos. Entonces cualquier pregunta que le hagamos, él nos responde en base a toda la información que tiene. Está entrenado con esa información. O sea que nos puede responder cualquier pregunta sin necesidad que nosotros tengamos que estar buscando a ver en qué clase estaba aquello, en qué tema. Y a más, para los que esto de hablar con un bot les resulte como menos natural, pues a más, la academia viene acompañada de varios grupos de Telegram donde estamos personas humanas, compañeros de estudio y también estamos nosotros y muchos profesionales, donde se pueden hacer preguntas y ahí ya las respuestas que se obtienen son basadas en experiencias y como muy valiosas. Así es, yo creo que eso tiene un valor mucho más alto que la suscripción, el hecho de poder compartir experiencias, de aprender y sin ir más lejos, esta semana justo una de las personas que estaba allí pidió asistencia en algunos temas, ahí estuvo Fernando aportando toda su experiencia y su conocimiento y además compartiendo algunas planillas como para poder llevar mantenimientos. Entonces, hay mucho para aprender. Esos grupos de Telegram formados por profesionales y estudiantes, la verdad que valen mucho la pena porque la experiencia tiene un valor que no lo puede transmitir un papel o un audio. Muy bien, Claudio. Pues con esto hemos llegado al final del episodio. Solo nos queda despedirnos, enviar ese millón de buenos deseos para todos los oyentes. Que vaya muy bien el mes de junio, que está a puntito de comenzar. Los que tienen calor porque empieza el verano, pues a disfrutarlo a tope. Y los que empieza el fresquito,
pues a disfrutarlo también, porque los que vamos a pasar calor vamos a echar de menos ese fresquito. Un abrazote bien fuerte, nos escuchamos en el episodio en colaboración el próximo mes y a disfrutar del jardín, que para eso lo tenemos. Y con esto entonces hemos llegado al final. No te olvides de compartir este episodio, de valorarlo, de dejarnos tu comentario para que sepamos si este tipo de contenidos te gustan. Si querés que hablemos de otras clases, si sos alumno o alumna de la academia y querés que desarrollemos alguna clase en puntual, también nos los podés hacer llegar, nos mandás un mensaje directo, un correo, y para el mes que viene tratamos ese tema que tanto te interesa. Así es que llegamos al final, nos despedimos. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales, unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.